Lamentamos informar el fallecimiento de una persona que se encontraba combatiendo un incendio en la zona rural de Coyihuay. Un hombre de 57 años falleció mientras combatía un incendio forestal en Quilpué y hace solo instantes autoridades entregaron un balance tras declarar alerta de riesgo sanitario en la región metropolitana por una espesa nube de humo bajo la cual amaneció Santiago. En algunas zonas de la capital se suspendieron las clases y desde el Ministerio de Salud insisten en llamar a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas. Que las personas eviten hacer actividades físicas porque se respira con mayor intensidad, que cierren las puertas y ventanas para disminuir la exposición al humo, que los grupos de riesgo como embarazadas, adultos mayores, niños, niñas, pacientes asmáticos traten de no salir de su domicilio y evitar ambientes donde hay humo. La canasta básica de alimentos anota un alza récord de un 27% acumulado en el último año. Las cifras trasladan automáticamente a 335.000 personas bajo la línea de la pobreza. Se iban a ir ajustando automáticamente cuando cambiaba justamente el precio de la canasta básica. Lo que quiero señalar entonces es que hay una parte de las ayudas sociales que se ajustan directamente. La manzana no es de esta época. La canasta básica está totalmente distorsionada. Bajo la papa, bajo el tomate, bajo el italiano. La próxima semana se iniciará la tramitación del proyecto de ley del gobierno de reforma al sistema de pensiones que considera el autopréstamo. También la próxima semana la Comisión de Constitución de la Cámara discutirá el autopréstamo presentado por el Partido de la Gente y la diputada Pamela Giles. El grueso de las personas que están más complicadas no tienen plata para retirar. La gente ya no va a necesitar de endeudarse con los bancos o con tarjetas de crédito que cobran intereses altísimos. El Ministerio de Obras Públicas anuncia un alza parcelada en el precio del TAC durante el año 2023. El primer ajuste será de 6,7% en enero y otro 6% en julio, un duro golpe al bolsillo de los automovilistas. Planteado a las concesionarias de autopistas y de carreteras la necesidad de contar con una fórmula que implique que esta alza no impacte tan bruscamente los bolsillos de las familias. Es por eso que de forma inédita el alza de este año será parcelada. Fiscales continúan en paro y se declaran en estado de alerta mientras avanza la tramitación del reajuste del sector público. Gremios de la salud hicieron un llamado al ministro Mario Marcel para que incorpore una indicación que permita incorporar a los funcionarios públicos en el reajuste del 12%. Todas estas agrupaciones nuestras están sintiendo que de alguna manera al no ser considerado este reajuste significa una discriminación y eso nos afecta a todos. Queremos hacer públicamente un llamado nuevamente al gobierno, al Ministerio de Hacienda, que considere nuestras peticiones. Siguen los reparos al acuerdo constitucional planteado desde los partidos políticos. En el oficialismo señalan que esto es una democracia tutelada. Para nosotros el acuerdo no refleja nuestras aspiraciones, por lo tanto creo que nadie está contento con el acuerdo, nadie está feliz. Ni Pinochet ni Jaime Guzmán se atrevieron a tanto. De democrático no tiene absolutamente nada. Aquí y ahora. Óscar Cáceres. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición central, las noticias aquí y ahora. Una transmisión conjunta a través de Inicia Radio, Radio Corporación y 51 estaciones en todo Chile que se unen desde Arica hasta la región de Magallanes para que abordemos lo más importante en materia de noticias. También estamos en el 670 de BTR y en la televisión abierta en Santiago en el 15.2 en Corporación Televisión, el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión y en Punta Arenas en el 38.2 en Nuevos Comienzos Televisión en la capital de la ciudad de Punta Arenas, la capital de Magallanes, donde nos ven en televisión abierta, libre recepción satelital, imagen de alta definición. Estamos en nuestras líneas de comunicación, el más 569-8721-4575, más 569-8721-4575, nuestro WhatsApp y el hashtag aquí y ahora, para que a partir de este momento vamos a comenzar a revisar lo más importante en materia de noticias. ¿Qué es lo que nos convoca? Los incendios, la capa de humo que está afectando a Santiago, la evaluación que hacían las autoridades en la mañana respecto de esta situación. Estamos evaluando. La verdad que las evaluaciones deberían haber comenzado mucho antes porque esta es una situación que viene al menos toda la noche. Santiago estuvo bajo una densa capa de humo, medidas que se ven tomadas fuera de tiempo. Debió haber actuado la autoridad con más premura
Otra cosa es con guitarra, nos van a decir, para justificar, ¿no es cierto?, la lentitud, pero claramente aquí hay una situación compleja. Mire, el humo de Santiago sí afecta a todos los que estamos en la capital a esta hora del día. Cuando tenemos en la ciudad de Quilpué, en el sector de Coyihuay, a una persona fallecida. Era una persona que estaba trabajando como voluntario para combatir estos siniestros, particularmente en el sector de Coyihuay, y allí en Coyihuay murió calcinado una persona al lado de otra vivienda que se había siniestrado, y esto genera, ¿no es cierto?, una situación humana que es dolorosa. Así que nos quejamos en Santiago por el humo, pero también nuestras condolencias a la familia de esta persona de 57 años que voluntariamente salió a combatir un incendio forestal que estaba afectando a sus vecinos y que perdió la vida calcinado. Una información terrible. Vamos a revisar lo más importante en materia informativa aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Y a propósito de lo que acabamos de comentar, esta persona fallecida, un hombre de 57 años en Quilpué, producto de este incendio forestal que mantiene en alerta roja la ciudad, nos vamos a contactar de inmediato con nuestro corresponsal en la región de Valparaíso, Germán Gatica, director de G5 Noticias. Muy buenas tardes. Hola Oscar, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Bueno, la información es lamentable en la región de Valparaíso, particularmente con lo que está aconteciendo en la comuna de Quilpué, zona de Coyihuay, una zona que podríamos decir es un área rural, distante a unos 35 o 40 kilómetros del centro de la comuna. ¿Y por qué es lamentable? Porque esta mañana se confirmó por parte primero del gobernador regional Rodrigo Undaca y luego por parte de la Policía Civil el hallazgo de un cuerpo calcinado de un hombre de 57 años, vecino del sector, y quien estaba trabajando en el combate al fuego como brigadista voluntario. Esta persona se encontraba desaparecida de ayer por la tarde en un área de quebradas, de difícil acceso, pero es muy cercano a viviendas que resultaron completamente destruidas. Y es por eso que resulta muy lamentable su deceso, fundamentalmente porque es alguien que estaba directamente enfrentando a estos incendios forestales, que se suma a la situación vivida durante la tarde en el área de Quebrada Escobares, en la vecina comuna de Villa Alemana, donde un bombero de la tercera compañía de bomberos de Villa Alemana resultó con el 30% de su cuerpo quemado en condición grave y que ahora se mantiene en el hospital del IST en Viña del Mar, pero fuera de riesgo vital. Un contexto de una situación que además nos lleva a hacer una cuantificación del área afectada por los siniestros, que alcanza aproximadamente a esta hora de la tarde a las 3.500 hectáreas en toda la región de Valparaíso. Durante un día se quemó más de lo que se quemó durante todo el año 2021 en la región de Valparaíso en materia de incendios forestales. ¿Y esto por qué? Porque se suma el incendio de ayer en Santo Domingo, que lleva más de 1.500 hectáreas afectadas y que obligó a la evacuación de 4 zonas pobladas. Se suma el incendio de Coyihuay con casi 800 hectáreas afectadas por el fuego. El incendio de Quebrada Escobares entre Villa Alemana y Limache, que también suma una cantidad importante de incendios forestales. Y otros 9 siniestros que ayer mantuvieron activa la región de Valparaíso con un total de 12 focos de fuego repartidos en distintas zonas de la región y que provocaron esta declaratoria de alertas rojas comunales por parte de la ONEMI, a lo que se suma la alerta amarilla regional, para lo que significa en este caso el despliegue de todos los recursos técnicos, humanos y económicos para el combate a la emergencia. Un hecho que durante horas de la tarde de ayer provocó bastante alarma en la zona, provocó alteración de rutas de tránsito vial, corte de camino, por ejemplo, entre Villa Alemana y Limache o el camino a Coyihuay, y que también derivó en este caso en la instalación de distintos comités de emergencia que estuvieron hasta altas horas de la madrugada trabajando en distintos puntos de la región y que hoy a esta hora también se están reuniendo para realizar un balance de la situación. Eso es básicamente lo que acontece en términos globales con esta emergencia, en donde además de las 3.500 hectáreas hay 12 viviendas consumidas por el fuego, hay 9 personas damnificadas, ya lo decíamos, hay un bombero que permanece en el IST de Viña del Mar, hay otros 2 bomberos de Villa Alemana que también resultaron afectados pero que ya están en sus hogares y lamentablemente hay una persona fallecida. La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, entregó hace muy pocos minutos declaraciones con respecto a lo que acontece precisamente con la emergencia que se ha instalado en el sector de Coyihuay, específicamente en el área de Quebrada Seca y Cerro Viejo, que es un área donde las viviendas se encuentran a mucha distancia unas de otras, parcelaciones, sectores rurales, personas muy humildes, muchas de ellas que viven de la pequeña ganadería, de la pequeña agricultura y que se han visto arrasadas por la fuerza de las llamas. Revisemos las declaraciones de la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, quien se refiere precisamente a esta emergencia que se desarrolla
en la región de Valparaíso Interior. Escuchemos. Hay 2 casas afectadas, por lo que pudimos observar. Ya una casa al inicio del cruce del Molino y otra que está mucho más avanzado, ¿cierto? Unos 4 kilómetros adentro, que también está afectada. Los vecinos también, ¿cierto? Pero el incendio pudo avanzar. Bueno, ahí estaban las palabras por parte de la alcaldesa de Quilpué, Valeria Miripillana, entonces con esta emergencia que al principio no parecía como la emergencia más relevante, pero en cuestión de media hora el fuego avanzó con una violencia, una potencia y una velocidad realmente impresionante y se transformó en la emergencia de mayor impacto en la zona de la provincia de Marga Marga. En la comuna vecina, en Villa Alemana, el incendio forestal que comenzó en Quebrada Escobares consumió por lo menos unas 5 viviendas en esa zona y provocó, ya lo decíamos, estas lesiones de gravedad a un bombero. Un incendio que se extendió hacia la comuna de Limache a través del Camino Troncal, la Cuesta del Pangal y el Fundo La Gloria, llegando hasta la ciudad de Los Tomates y llegando también a zonas que también tienen algunas parcelaciones en el área. La alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, también entregó declaraciones del balance que se ha hecho, confirmando 2 cosas. Una, que se encontraron elementos acelerantes en la posible generación de este incendio. Y lo segundo, que al igual que su colega de Quilpué, interpondrá acciones legales para hacerse parte de la investigación por estos incendios forestales. Escuchemos. Incendio que ha puesto en riesgo la vida de nuestros vecinos y vecinas, que ha dejado damnificada a 7 familias de nuestros pueblos rurales y que además ha sido un lugar de estudio para declararlo santuario de la naturaleza. Como municipio transformador anunciamos desde ya una querella, porque acciones como esta no pueden quedar en la impunidad. Y damos toda la seguridad a nuestra comuna que vamos a tener un despliegue como ustedes lo merecen. Vamos a acompañar a esas familias y vamos a proteger nuestros pueblos rurales. Ahí están entonces las palabras de la alcaldesa de Villa Alemana por esta emergencia, entonces que movilizó masivos recursos tanto por parte de CONAF, por parte de bomberos, por parte de la Oficina Regional de Emergencia, por parte de los municipios. Hay un dato y a propósito de la imagen que ustedes tienen en pantalla con los camiones aljibes. El gobierno regional de Valparaíso este año ha entregado una enorme cantidad de camiones aljibes para el abastecimiento de agua potable en distintas zonas rurales de la región. Pues bien, ayer y hoy día, todos esos camiones han dejado de abastecer de agua a sectores rurales para dedicarse fundamentalmente al abastecimiento de agua para los equipos de emergencia. Agua que era para consumo humano y que ahora está siendo destinada para el combate al incendio. Por lo tanto, también hay una consecuencia medioambiental severa porque se ha quemado bosque nativo, se han perdido especies animales, se ha perdido flora, se ha perdido fauna, además de la vida humana que se ha perdido en la comuna de Quilpué, y también se ha perdido mucha agua. Agua que es muy importante para enfrentar una temporada de verano que seguramente va a mantener altas temperaturas y que, insisto, antes de que incluso se inicie el verano, ya ha marcado cifras récord con respecto a la cantidad de metros cuadrados, de hectáreas afectadas por el fuego, 3.500 hasta el momento, superando ya todo lo que se había quemado en el año anterior. Se esperaba por parte del gobierno regional la llegada de otros 6 a 7 helicópteros más para combatir el incendio. Ayer se estuvo combatiendo con 6 helicópteros, se esperaba tener 12 helicópteros. También se esperaba la llegada de brigadistas desde la región del Maule y desde la región de Aysén, y se estaban haciendo gestiones para poder contar con brigadistas argentinos que los traería la FACH desde la región de Cuyo en Mendoza. Esos son algunos de los datos que se conocen con respecto a estos incendios que se mantienen activos, que se mantienen con riesgo, pero que durante esta mañana podemos decir que han tenido una tregua climática, porque afortunadamente la vaguada costera y la neblina, eso de las 7:30 de la mañana, se estacionó en la costa y avanzó también hacia los valles interiores, reduciendo la temperatura, agregando algo de humedad a las zonas afectadas por el fuego, pero que, lo vemos por la ventana, seguramente en los siguientes minutos ya comenzará a levantar y nuevamente comenzaremos a tener altas temperaturas como ha sido los días anteriores, por lo menos en la zona costera y en los primeros valles, seguramente provincia de Marga Marga, provincia de Quillota, provincia de San Antonio, lo que es Petorca, lo que es San Felipe y los Andes. Claramente allí se mantienen las temperaturas como cuando se oye en San Felipe, con 41 grados de calor a eso de las 3:30 de la tarde. Un registro histórico en términos de temperaturas altas que se vivió fundamentalmente ahí en el Valle de la Concagua, en San Felipe, con este dato que es que no es conocido para diciembre en el país. Hay 42 grados, llegó por allá por Los Ángeles en algún minuto, que es el registro más
alto que tiene Chile, pero en época estival, no en diciembre. Como tú bien señalas, el verano todavía no comienza de manera formal y ya tenemos en la región de Valparaíso, tú hablabas de más de 3.000 hectáreas afectadas. Yo quiero comentar 3.500 hectáreas afectadas. Esto es muchísimo. Y hay un dato que es muy significativo respecto de lo que ocurrió en Santo Domingo, en el sector de Panguirrosa, que es el incendio que mantuvo en alerta ayer a Santo Domingo, que obligó también a evacuar personas a eso del mediodía. Solo allí, en Panguirrosa, las hectáreas afectadas, según el reporte que ha entregado hoy día la ONEMI, es de 2.150 hectáreas. Por lo tanto, a esta cifra de 3.500 hay que considerar que solo aquí en Panguirrosa, en Santo Domingo, la cantidad de hectáreas afectadas es sumamente elevada en una situación bien compleja. Somos de Valparaíso los dos, Germán, y sabemos de que los incendios son permanentes, frecuentes en esta época. El tema es que ha muerto una persona producto de estos incendios. Y lo que también sabemos es que en el 99,9% de los casos los incendios forestales son provocados por intervención humana absoluta, en el 99,9% de los casos. Yo espero que esta vez se dé con el responsable del incendio, no por el incendio solamente, sino que también porque hay una persona que murió, este señor de 57 años que es parte de una brigada de voluntarios que combatían incendios ahí en el sector de Coyihuay. Es un drama, es terrible esa situación. Sí, Oscar, y lo otro, ayer cuando yo te despachaba al mediodía del incendio que se produjo ahí en el sector de Rodelillo, en La Planchada, y cerca del Parque Quintil, algo que incluso le provocó algunas sospechas al alcalde Jorge Charpe en Valparaíso, nosotros nos hacíamos la pregunta, cuando la temperatura en Valparaíso superaba los 30 grados y en las zonas interiores 33, 34 o 40 grados San Felipe, ¿cuándo comenzarán los incendios? Estábamos en una tensa calma, no podíamos disfrutar de una jornada de calor, de una jornada veraniega, de una jornada de playa, sino que la preocupación estaba dada en cuándo iba a comenzar la primera chispa que encendieran los incendios forestales. Y así, objetivamente hablando, no se puede vivir en esta zona. No se puede vivir conviviendo con los incendios forestales como que si fuesen algo tradicional, como se dice malmente, la temporada de incendios forestales en la región de Valparaíso. No puede ser que estemos precisamente con este factor de que los incendios se generan, como tú bien lo dices, por acción o dejación humana en un 99,9% de los casos, y que tengamos que pasar los 30 grados de calor para que la región de Valparaíso se incendie por completo, y allí recién empecemos a pensar qué pasa con los responsables y todo eso. Las políticas preventivas en este sentido han dejado mucho que desear. Y lo otro, las políticas preventivas por parte de los propios habitantes de sectores rurales, porque muchos se olvidaron de hacer cortafuegos, muchos se olvidaron de tener políticas preventivas para evitar la generación de incendios. Y ojo, ¿qué pasa con el tema de los tendidos eléctricos? Y fundamentalmente en el incendio de la provincia de San Antonio, que también hay algunas críticas con respecto a eso, en torno a la posible generación de incendios por esa vía. Bueno, un tema eléctrico habría sido el origen de ese incendio en Santo Domingo. Exacto. Germán Gatica, corresponsal de Aquí y Ahora en Valparaíso, director de G5 Noticias, muchas gracias por este completo informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Nos importa todo lo que pasa. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Hablemos del humo de Santiago. Rodrigo Cepeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. ¿Qué dicen las autoridades que han reaccionado tarde frente a una situación que puede poner en jaque el sistema sanitario de la región metropolitana? Exactamente. Hay que aclarar que justamente las autoridades consultadas respecto de aquella situación en la que incluso han sido emplazados, por ejemplo, por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien incluso señalaba mediante su cuenta de Twitter que encendieran la alarma allá en La Moneda a propósito de las tardías anuncios y puntos de prensa que han estado realizando las autoridades en torno a las medidas respecto a el humo bajo el que amaneció la capital durante esta jornada. Fue hace instantes nada más que las autoridades de gobierno, de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, la ONEMI, por ejemplo también el Ministerio de Educación, han realizado un balance con respecto a esta medida adoptada por el gobierno con respecto a la alerta de riesgo sanitario en la región metropolitana, producto, reiteramos, por esta nube de humo que fue causada por los incendios forestales que se han estado desarrollando en las cercanías y en los alrededores de la capital. ¿Qué han señalado durante esta jornada las autoridades desde la ONEMI? Han señalado que hasta las 11 a.m. había 16 incendios activos, 47 incendios controlados, 2 extinguidos y se mantienen 9 alertas rojas, entre ellas, por ejemplo, en la comuna de Quilpué, en Catemu,
También Curacaví, en San Pedro, en la región metropolitana, y también en la comuna de Nacimiento, allá en la región del Biobío. Escuchemos parte del balance que han realizado durante esta mañana desde la Oficina Nacional de Emergencia, según lo señaló el director subrogante de este organismo. Hasta las 11 horas de esta mañana tenemos un total de 16 incendios que se encuentran activos, mientras que otros 47 están controlados y 2 han sido extinguidos. En relación a estos incendios, se reportan 9 alertas rojas a nivel país, correspondientes a la comuna de Quilpué, Catemu, Villa Alemana y Santo Domingo en la región de Valparaíso. En esta misma condición se encuentran las comunas de Curacaví y San Pedro en la región metropolitana, mientras que hacia la zona sur se reportan con alertas rojas las comunas de Nacimiento, San Pedro de la Paz y Florida en la región del Biobío. Declaraciones entonces de Mauricio Tapia, director nacional subrogante de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, la ONEMI, y también un balance del que participó la autoridad sanitaria, en específico la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien respondió, por ejemplo, a las críticas emanadas en torno a lo tardío que fueran las medidas tomadas y adoptadas en la región metropolitana. Ella señala que no han habido un alza en las demandas sanitarias, en las demandas de salud, por lo tanto consideran que no se encuentran con respuestas tardías en torno a lo que tiene que ver con estas medidas en la región metropolitana. Sin embargo, hace hincapié la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en las medidas preventivas en torno a las que tiene que cumplir la ciudadanía para evitar exponerse al humo. Se refiere, por ejemplo, a no hacer actividad física, por ejemplo, y llamar también a los grupos de mayor riesgo, es decir, por ejemplo, embarazadas, adultos mayores, niños, a que no se expongan innecesariamente al humo. Material particulado se elevó producto de la llegada del humo de los incendios, y eso significa que a las personas que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria crónica le puede significar algún tipo de descompensación o irritación en las vías respiratorias, y por eso lo que se ha solicitado es que las personas eviten hacer actividades físicas porque se respira con mayor intensidad, que cierren las puertas y ventanas para disminuir la exposición al humo, que los grupos de riesgo como embarazadas, adultos mayores, niños, niñas, pacientes asmáticos traten de no salir de su domicilio y evitar ambientes donde hay humo. En tanto, desde el Ministerio de Educación, su titular, Marco Antonio Ávila, se refirió a la suspensión de clases que se han estado desarrollando en algunas de las zonas de la capital primordialmente. Aclara que, por ejemplo, en la región del Biobío no se ha solicitado la suspensión de clases, y aclara también el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que su recomendación como Ministerio de Educación no ha sido la suspensión de clases. Sin embargo, han estado cediendo a las distintas solicitudes que han hecho algunos sostenedores de establecimientos. Que ha dicho el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ha hecho un balance con respecto a que, por ejemplo, 14 comunas han solicitado la suspensión de clases. También se refiere a la suspensión de actividad física en algunos de los establecimientos. Valora también que ya algunos de los establecimientos se encuentren de vacaciones a estas alturas del año. Escuchemos lo que señaló el secretario de Estado. Hasta el minuto 14 comunas han solicitado la suspensión de clases durante la mañana. Esto claramente no perjudica el servicio de alimentación, por lo tanto la alimentación que entrega Junaev va a ser igualmente distribuida en todos los establecimientos. No hay, ¿no es cierto?, entonces riesgo de esto. En el caso de Junji, Jardines Junji, las clases fueron suspendidas a partir de las 13 horas. Fueron informados, ¿no es cierto?, por las directoras de los jardines infantiles a las familias para el retiro de los estudiantes. Y en el caso de los jardines de Integra, ellos han ofrecido mayor flexibilidad, ¿no es cierto? Por tanto, padres, madres, cuidadores y tutores podrían retirar a los estudiantes. Así las cosas, Oscar. En este balance también fue confirmada la muerte de esta persona en el sector de Coyihuaya, allá en Quilpué, a propósito de este hombre de 57 años que se encontraba batallando contra uno de estos siniestros, lo que escuchábamos en el despacho anterior. Aclara el Ministerio de Educación que no ha recomendado solicitar la suspensión de clases, no recomienda adoptar esta medida. El Ministerio de Salud insiste en adoptar medidas preventivas en lo que tiene que ver con no exponerse innecesariamente al humo, Oscar. Ya, compleja la situación también para la región metropolitana, pero esto de avisar que van a suspender las clases cuando a las 10 de la mañana los niños que están en clase, si es que alguno queda en clase,
ya era un poco tarde, ¿no? Esto se tenía que haber informado anoche en una cosa que no deja de ser llamativa desde el punto de vista de la reacción de la autoridad pública. Muchas gracias, Rodrigo. Incluso, Oscar, ¿sí? antes de despedirme, incluso en la mañana cuando se anunciaba esto de la eventual suspensión de clases, señalaban que lo estaban evaluando, ni siquiera era un anuncio que estaba concreto hasta esa hora de la mañana, siendo alrededor de las 9:30 durante esta jornada. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Noticias, opinión, análisis y todos los puntos de vista, aquí y ahora. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los bolsillos, cómo se está golpeando tanto a los chilenos y chilenas, particularmente aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad social. La canasta básica, los productos que integra la canasta básica para comer, los alimentos básicos que consume una familia en el país, está al alza de manera histórica, más del 27% al alza, y la línea de la pobreza también ha aumentado. Hay 335.000 personas que hoy día están en situación de pobreza. Rafael Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oscar, auditores televidentes, muy buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué son los elementos que están impulsando al alza la canasta básica? Hay información entregada por el Ministerio de Desarrollo Social esta jornada. Efectivamente, la canasta básica de alimentos anotó un alza de récord de un 27% acumulado en los últimos 12 meses, alcanzando un monto de adquisición de 63.587 pesos, lo que corresponde efectivamente a un alza importante. Hay un aumento del 22,8% en lo que va de este año. También hay un aumento importante en productos como por ejemplo los plátanos, las manzanas, los limones, también entre otros elementos que han sido parte importante de este aumento de la canasta básica. Al respecto se refirió el ministro de Economía, Nicolás Grau, señalando que hay elementos que ha planteado el gobierno, como por ejemplo el aumento del ingreso mínimo, también este subsidio a la canasta básica, que han permitido mitigar este incremento, pero que también se van ajustando en el mercado de acuerdo a la fijación de los precios. Escuchemos al respecto qué señaló el titular de Economía. Cuando fue la negociación a propósito del salario mínimo, que tuvimos este aumento histórico del salario mínimo, aún considerando la inflación, una de las cosas que se determinó es que el subsidio único familiar y la asignación familiar, estos aumentos que hubo a propósito de esos subsidios, se iban a ir ajustando automáticamente cuando cambiaba justamente el precio de la canasta básica. Lo que quiero señalar entonces es que hay una parte de las ayudas sociales que se ajustan directamente, que se ajustan automáticamente a partir de estos cambios. Razones técnicas también que adjudican este incremento, lo han planteado algunos economistas, son básicamente el aumento importante del precio de los combustibles, traslado de los productos evidentemente también se encarece, además también está la situación que está ocurriendo en Europa, todavía se mantiene, Oscar, la guerra de Ucrania, lo que también encarece la importación de alimentos, materias primas, y esto golpea directamente en el bolsillo de la canasta básica. Además también hay algunos rezagos de la pandemia en cuanto a la oferta y la demanda de una serie de alimentos, de productos, lo cual lo explica en aquí y ahora la economista Luz María Koch. Tenían que ver con una brecha entre la oferta y la demanda, porque todavía había un quiebre de stock en muchos productos, esto por efecto de la pandemia, en el fondo, que se habían estresado mucho las cadenas de suministro y por lo tanto en el fondo estaban bastante estresados de su suministro y que en el tiempo se han ido regulando, pero estamos llegando todavía no a un 100, digamos, de equilibrio. En este informe mensual de valor de la canasta básica y línea de pobreza en noviembre del 2022, entregada por la División de Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social, ministerio que encabeza Giorgio Jackson, hay también miradas distintas, diversas, hay críticas respecto a la medición, lo plantean aquí y ahora también el vocero de la Vega Central, Arturo Guerrero, que señala que a diferencia de lo que plantea las cifras puras y duras que entrega la autoridad, en la práctica, en lo cotidiano, no es así. Efectivamente aún se pueden comprar productos, alimentos baratos del principal mercado de abastos de nuestra capital. La manzana no es de esta época. La canasta básica está totalmente distorsionada. Bajó la papa, bajó el tomate, bajó el italiano, bajaron los pimientos. La fruta, cereza, toda 500 pesos, 1.000 pesos. Refleja la realidad. Me gustaría que esas mismas personas sean responsables porque están engañando a la gente. Los alimentos somos los que pagamos el pato de toda la crisis económica que está habiendo. Desde el mundo político lo consultamos esta situación a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, la diputada de la UDI, Marlene Pérez, quien efectivamente reconoce que no solamente esta canasta básica golpea los bolsillos de los chilenos, sino que también esto tiene una indicación, una variación que
Implica, por ejemplo, el aumento de la UF, lo que golpea en los créditos, los dividendos, los arriendos, pero además también hay una crítica al gobierno en cuanto a las medidas que va a aplicar. Se habla de subsidios, se habla también de eventualmente unos nuevos IFE, pero sin embargo, plantea la parlamentaria gremialista, no hay ayudas concretas de parte de la autoridad. El costo de los productos, de la fruta, de los alimentos está disparado. Y no solo el costo de los alimentos, acá también tenemos el costo de los arriendos, en los dividendos, la UF ha aumentado. Entonces esto es general. O sea, estamos hablando de la canasta básica, efectivamente, pero también todo ha subido. El costo de la vida ha subido considerablemente y hay que hacerse cargo y el gobierno tiene que tomar medidas urgentes. No para más, el gobierno tiene que tomar medidas urgentes ahora. Son, lo adelantabas tú, 335.000 personas que inmediatamente con esta variación, este aumento de la inflación en la canasta básica, el aumento de los precios, inmediatamente baja o se mantiene en lo que es la línea de la pobreza. En términos prácticos, hay un valor de la línea de la pobreza, de la línea de la pobreza extrema, por persona equivalente que alcanzaron los valores de 216.849 pesos y 144.566 respectivamente, lo que implica una variación mensual para ambas líneas de 2%, en una variación de los últimos 12 meses que equivale al 7,3%, y también golpeado, por supuesto, por las últimas cifras entregadas por la autoridad en cuanto al IPC, el índice de precio consumidor, que registra un aumento en los 12 meses que lleva este año de 13,3%, lo que no es un buen augurio para lo que viene en materia económica. Oscar. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora. Estas son algunas de las noticias que están publicadas en aquiyahora.cl. Incendio forestal le quita la vida a una persona en el sector de Coyihuay. Y Carabineros detiene a mayor distribuidor de pirotecnia del barrio Meix en Cauta más de 36.000 fuegos artificiales. Y por investigar temas como corrupción o ecología, 57 periodistas fueron asesinados durante el año 2022. Y los fiscales continúan en paro y se declaran en estado de alerta mientras avanza la tramitación del reajuste del sector público. Estas son algunas de las noticias publicadas en aquiyahora.cl. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. Vamos a hablar del autopréstamo. La próxima semana la Comisión de Constitución de la Cámara va a votar este proyecto, que es una iniciativa parlamentaria. En paralelo, también debe comenzar la tramitación de la reforma a las pensiones, que también considera un autopréstamo. Mariana Caroca, muy buenas tardes. Hola, Oscar, buenas tardes. ¿Cómo se vislumbra la discusión de estos proyectos en la Cámara de Diputados? ¿Hay piso político para un autopréstamo de moción parlamentaria, Mariana? Hay divisiones, más que todo desde la oposición respecto a estas señales. Muchos han planteado que se trata de un retiro encubierto. Son 13 propuestas de autopréstamo que acordaron ser fusionadas, que se van a discutir la próxima semana. Una norma inicial entregada por La Moneda, el proyecto de la diputada Pamela Giles, y la alternativa que hizo el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. La iniciativa de autopréstamo de la reforma previsional que presentó el Ejecutivo establece que los afiliados, las personas no pensionadas que estén a más de 5 años de su edad de jubilación, podrán sacar de sus fondos el equivalente del 5% ahorrado en la cuenta, con un máximo de 30 UF. Esto es aproximadamente 1 millón de pesos. Este monto se deberá devolver mediante el pago de cuotas calculadas del 2% de la remuneración imponible del afiliado. Hay quienes han planteado, como estábamos adelantando, que esto es un retiro encubierto. Lo ha señalado el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que va a crear también más inflación y va a golpear nuevamente a los mismos que harán este retiro. El grueso de las personas que están más complicadas no tienen plata para retirar, y además de eso tampoco le van a dar alguna transferencia al Estado. Aquí lo que hay en este autopréstamo es un retiro escondido, y que lo que hay que hacer ahora es colocar recursos, ¿cierto?, en la cuenta de los trabajadores para que tengan mejores jubilaciones, y no estar retirando la plata que son tan necesarias para los mismos trabajadores que se van a jubilar. La iniciativa de Rubén Oyarzo establece un retiro de hasta el 15% de los ahorros previsionales sin límite de veces.
Lo anterior tampoco va a tener intereses, la devolución será la cuenta individual del solicitante, ajustándose a las variaciones de la UEF. Además, las cuotas podrán ir desde 1 hasta 60 cuotas. El parlamentario explicó que este proyecto es totalmente distinto al retiro, básicamente porque la gente va a tener que devolver sus platas. El proyecto de ley del autopréstamo es totalmente distinto al retiro. No es lo mismo porque aquí la gente va a tener que devolver su dinero para seguir usando autopréstamo y esa devolución es sin intereses. La gente ya no va a necesitar de endeudarse con los bancos o con tarjetas de crédito que cobran intereses altísimos. La moción presentada por la diputada del Partido Humanista Pamela Giles propone que los afiliados al sistema de pensiones tengan derecho durante su vida activa a efectuar retiros de autopréstamo por un monto de hasta el 100% del total ahorrado. Ante también las proposiciones del Ejecutivo, el diputado republicano Luis Sánchez criticó esta medida y afirmó que lo que tiene que hacer el gobierno es reducir los impuestos. Aquí el gobierno lo que tiene que hacer es muy sencillo, es reducir impuestos. El impuesto al valor agregado, el impuesto a los combustibles, son los impuestos que están cargándole la mano a la clase media y a los trabajadores chilenos desde hace mucho tiempo. Y el único que no se está apretando el cinturón frente a la crisis es el Estado de Chile. El gobierno tiene que tomar una decisión hoy día mismo y reducir los impuestos a los chilenos al menos transitoriamente para que podamos todos capear esta crisis y que no sea cada uno de los chilenos con sus propios ahorros quienes toleren el costo de esta crisis económica que el mismo gobierno ha generado. El economista de la Universidad Alberto Hurtado, Rafael Romero, planteó que no le parece una buena alternativa, sobre todo porque implica abrir la puerta a futuros retiros y no va a permitir reponer los dineros que se requieren desde los fondos de pensiones para las personas que a futuro sí o sí los van a necesitar para subsistir. Muy atractivo pensar en un autopréstamo que no te cobra intereses. Si te va a cobrar, uno tiene que reintegrar la variación de la UEF. Y si la UEF subió un 12 o 13%, como ha sido este año, igual tiene que reintegrar más pesos de los que retiró. Me parece adecuado, abre la puerta para futuros autopréstamos o futuros retiros y el rol del ahorro, ya sea a través de AFP o a través de un ente público, canalizar ahorros para el futuro. Es un debate parlamentario que se centra en un escenario económico complejo, ya se ha anticipado para el año 2023 también. Los proyectos de retiro de fondos han vuelto a estar en la palestra y recordar también que a partir del 18 de abril del próximo año se habilita nuevamente por reglamento del Congreso poder ingresar nuevas propuestas respecto también a este tema, Oscar. Muy bien, vamos a ver cómo decanta este debate a partir de la próxima semana en la Comisión de Constitución de la Cámara, los proyectos de autopréstamos que están impulsando un grupo de parlamentarios. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes. Buenas tardes. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Deportes. Llegó la hora decisiva en el Mundial de Qatar 2022. El próximo sábado se disputa el tercer y cuarto lugar, pero los ojos del mundo están puestos en el domingo, lo que va a ocurrir entre Argentina y Francia. Saludamos a Marco Sotomayor, director del Ágora.net. ¿A quién le va a preguntar, Marco? ¿Y tú? ¿Vas por Francia o por Argentina? ¿Me da 10 segunditos antes de responder? Sí. No es fácil la pregunta que me plantea No hay don Oscar una respuesta Cáceres. buena o una respuesta mala. Sí, pero yo quiero partir con una mala noticia, lamentablemente. Ya, a ver. Porque falleció el zaguero serbio, compañero de Marcelo Salas en la Lazio, Sinisa Mihajlovic. La gente lo recuerda evidentemente cuando Marcelo va de River a la Lazio y gana todo con la Lazio. El compañero que tenía en saga, capitán, líder, en algún momento un especialista en tiros libres maravilloso, Sinisa Mihajlovic, no pudo contra la leucemia. Después él se hizo entrenador, dirigió en el Bolonia a Gary Medel. Estuvo en el partido en la Copa Intercontinental cuando la Estrella Roja le gana 3-0 al Colo-Colo. Ustedes recuerdan, ¿no? Después que Colo-Colo fue campeón de la Copa Libertadores. O sea, harto vínculo tuvo Sinisa Mihajlovic con nuestro país, con el fútbol de nuestro país, dirigiendo a chilenos, siendo compañero de chilenos, enfrentando equipos nacionales. Así es que evidentemente la noticia nos golpeó en la mañana porque él estuvo peleando con la leucemia durante mucho tiempo y al final era una enfermedad irreversible. Y se lo llevo nomás al zaguero serbio Sinisa Mihajlovic. Bueno, dada esta noticia, yo voy a ser súper honesto.
Y con esto yo sé que me voy a inmolar. ¿Por qué? Porque yo quiero que gane Francia. Pero creo racional y analíticamente que va a ser campeón Argentina. Esa es mi dicotomía, mi dualidad. ¿Por qué crees que Argentina tiene más méritos deportivos para...? No. A ver, entonces, ¿por qué? Por una cuestión de que esta generación que encabeza Leo Messi, y sobre todo Leo Messi, no puede retirarse, Messi me refiero, a sus compañeros les va a quedar otros mundiales, evidentemente, porque son mucho más chicos que ellos. En el diario elagora.net publicamos una nota al respecto. Hay jugadores que tenían 6 años cuando Messi estaba jugando su primer mundial, compañeros de equipo. Pero para Messi es la culminación de su carrera y es colocarse a la estatura de Maradona, aunque para mí nunca va a llegar a la estatura de Maradona. Pero para él, evidentemente, haber ganado una Copa del Mundo, haber ganado una Copa América, haber ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, haber sido campeón juvenil, estaría completando el póker, ¿verdad?, de grandes logros a nivel de selección que tú puedes aspirar. No hay más que eso. Campeón continental, campeón olímpico, campeón del mundo, campeón juvenil del mundo también. Entonces, para mí ese factor va a ser súper importante frente a un equipo. El factor emocional. El factor de temperamento. ¿Cómo se va a asumir esta final? Recordemos que Francia ya es campeón del mundo. O sea, muchos de estos jugadores ya tuvieron ese momento mágico de levantar la copa en Rusia 2018. Cosa que Messi no ha podido lograr, no lo pudo hacer en Brasil 2014, por ejemplo, donde llegó a la final y la perdieron con Alemania. Así es que creo que por ahí va la diferencia y por eso creo, a pesar de que preferiría, desde un punto de vista del afecto, que ganen los franceses, pero creo que va a ganar el equipo argentino. Escuchemos a Messi, por favor. Vamos con Leo Messi, el capitán, referente e ídolo de la selección albiceleste. Creo que este grupo, más allá de la fortaleza grupal que tiene, es muy inteligente, que sabe leer los momentos del partido, de cada partido. Creo que lo había hecho Scaloni también hace poco, que es un grupo muy inteligente, que sabe sufrir cuando tiene que sufrir, que sabe tener la pelota cuando hay que tenerla, que sabe cuándo se puede presionar, cuándo hay que replegar, que sabe leer muy bien los partidos y que sobre todo lo prepara muy bien a todos los partidos, que tiene un cuerpo técnico que es muy bueno, que no deja nada al azar y que cada detalle de cada partido te lo hace saber y después pasa. Y eso es una gran ayuda para nosotros cuando estamos dentro de la cancha. Es un equipo muy compacto, efectivamente. Le cuesta mucho llegar a Argentina. Ojo, cuando Scaloni pasa con 3 hombres al fondo, cuando está ganando el partido y quiere asegurarlo, habitualmente mete un tercer central y ha sido una fórmula que le ha dado mucho éxito. Fíjate que Argentina, ¿por dónde le pueden convertir? Yo creo que el principal talón de Aquiles que tiene su defensa es el juego aéreo. El juego aéreo contra equipos potentes físicamente, Inglaterra, qué sé yo, la propia Croacia u otros equipos con envergadura física muy importante, evidentemente los argentinos se complican. Pero ha sabido resolver esa situación juntando un tercer central, el técnico Lionel Scaloni. Entonces yo veo a Argentina muy fuerte en la parte futbolística y, como te digo, con este agregado que tiene que ver con el temperamento. A pesar de que Francia también es un tremendo equipo. Tremendo equipo, y el partido con Marruecos, muchos dicen los marroquíes estuvieron a punto de... No. Siempre Francia controló el partido. Marcó rápido porque salió a presionar, a marcar el gol. Y lo hizo, ¿verdad? En los primeros minutos con el gol de Teo Hernández. Y luego empieza a controlar el partido. ¿Y por qué quieres que gane Francia? ¿Por qué? ¿Por la rivalidad histórica con Argentina? ¿Porque no? No, es que la figura de Messi van a poner es insoportable. Después los argentinos... Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la figura de Messi, siendo un tremendo jugador, para mí no es el mejor de la historia. Yo lo acabo de decir, yo creo que está cuarto. Para mí, después de Pelé, Maradona y Johan Cruyff, la figura de Messi siempre está sobrecargada, ¿verdad?, de elementos de marketing, de resonancias que al final uno termina saturando. Entonces yo creo que esta cuestión hay que ponerle un poquito de paño frío en ese aspecto. ¿Por qué crees tú, o por qué quieres que gane Francia? Eso es lo que te acabo de decir. Por la figura de Messi, porque te cae mal. No, es que me caiga mal. No es una cuestión de que a uno le caiga mal una persona. Yo nunca he hablado con Leo Messi. Es por eso. Porque está inflado. Está sobredimensionado a nivel de marketing. Sobrevalorado. Sobredimensionado. Ya. Fíjate que, por ejemplo, en el Mundial de Brasil, ¿fue en Brasil o fue en Rusia? No, en Brasil, cuando le dan el premio al mejor jugador. O sea, no lo correspondía, no le correspondía bajo ninguna circunstancia. Es más, hay una imagen en donde él toma el premio y lo deja, así lo deposita, diciendo, porque le están haciendo un flaco favor, en definitiva. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí uno de los campeones del mundo, Schweinsteiger o Toni Kroos o Philipp Lahm de la selección alemana habían hecho muchos más méritos que Messi, pero le dan el premio porque es Messi. Entonces, esa cuestión de recargar tanto al argentino como que a uno ya de pronto que te llega
a hostigar. Ya. Y más allá de Eso, Messi, como eso. equipos. No, equipos son muy, muy competentes ambos equipos. Muy parejos, muy parejos. Fíjate que le encontró la vuelta al Argentina. Bueno, la irrupción de Álvarez, por ejemplo, que ya había demostrado una calidad tremenda en el equipo de River. Está evidentemente el aporte de Messi, que ha sido... Mira, acá hay dos jugadores que se van a disputar el cetro, depende de quién lo gane. O es Messi o es Mbappé. A pesar de que Griezmann hizo una semifinal maravillosa frente a los marroquíes. O sea, Griezmann estaba con el overall puesto casi como volante central. Haciéndolo todo. Haciéndolo todo y saliendo y jugando y administrando y haciendo pausa. No, jugó un partidazo el francés. Escuchemos a Griezmann. Bueno. ¿Te parece? Que no está dentro de los, seguramente dentro de los jugadores del torneo, pero cuyo aporte ha sido absolutamente relevante para que Francia llegue hasta donde está. Yo creo que es un equipo como nosotros, ¿no? Con un jugador que sabe sobre todo, equipo que trabaja muy bien, tienen al mejor del mundo y nada, nosotros a ver cómo preparar ese partido defensivamente y ofensivamente y... Buen español. Oye, perfecto castellano, perfecto castellano. Jugó en el Barça y después jugó en el Atlético Madrid, perdón, en el Atlético Madrid primero y después en el Barça, así que hombre absolutamente conocedor y dominador de la lengua de Cervantes. Oye, a nivel local hay mucha actividad, ¿eh? A pesar de que el campeonato está parado, hay mucha noticia, me refiero sobre todo por las contrataciones, pero hagamos un arito con respecto a lo que va a pasar mañana. Mañana se va a jugar un clásico, no menor, en Viña del Mar. Fútbol femenino a partir de las 18 horas entre la U y Colo Colo. Así es que vamos a estar informando de esa final y tenemos audios preparados, un material bien interesante en el programa La Tribuna a propósito de esta final entre Colo Colo y la U mañana en Viña. ¿Vas a ir al estadio? Te queda cerca la casa, ¿no? Mañana, ¿es bonita jornada? Sí, pero el que me motiva al fútbol es mi hijo, Vicente Benjamín. Ya. Y está en Osorno. Ah. Entonces, ya. No me sentiría bien, no me sentiría grato sin Vicente ahí alentando. Lo tuvimos en un partido Colo Colo la Católica, Vicente gritando aquí con los amigos de Inicia Radio. No te creo. No, pero estaba desatado. Ay, yo sorprendido escuchando todas las canciones con Vicente, no tenía idea que se lo sabía todas. De todas maneras, creo que lo transmite Chilevisión el partido, para que lo vean. Muy bien. Porque es una bonita instancia. Rapidito, la Católica anunció y oficializó a Franco Di Santo. Estamos hablando de Franco el Bueno, Franco Di Santo que llegó que llegó a la Católica y estas fueron sus primeras palabras. Estaba jugando en México, me llegó la opción o la propuesta de Católica y bueno, nada, ni siquiera lo dudé. Vuelvo a un país al cual le tengo mucho cariño, fue el que me dio las herramientas, me dio la posibilidad de crecer futbolísticamente y hacer una carrera creo que bastante buena. Entonces ya el hecho, como te dije recién, de volver a Chile, volver a un club tan grande, no hubo dudas en volver. Bueno, y cierro con la oficialización Oscar, de la partida ya absolutamente definitiva y irreversible de los dos laterales de Colo Colo. Hoy el gerente técnico de la institución popular, Daniel Morón, dijo, no siguen, ya es oficial, ni Óscar Opaso ni Gabriel Suazo, así que Colo Colo a buscar laterales. Muy bien, Marco Sotomayor en la presentación de Agora.net. Nos vamos a encontrar el lunes para comentar al nuevo campeón del mundo en el fútbol. Gracias, Marco, buenas tardes. Chao, chao. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Y de la ilusión del fútbol caemos en la realidad nacional para hablar del aumento de las tarifas del TAG. El ministro de Transportes se refirió a un alza de 6,7% a partir de enero y una segunda alza de 6,7% a partir de julio. Rodrigo Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció un alza parcelada en el precio del TAG durante enero de 2023. Esto puesto que producto de la inflación y sus fuertes alzas durante 2022, se espera que su influencia en el precio del TAG sea notoria y este se eleve considerablemente. Un alza parcelada es lo que planteó el propio titular del Ministerio de Obras Públicas, quien además manifestó la importancia de implementar una fórmula que permita que el alza no impacte tan bruscamente los bolsillos de los chilenos. He planteado a las concesionarias de autopistas y de carreteras la necesidad de contar con una fórmula que implique que esta alza no impacte tan bruscamente los bolsillos de las familias. Es por eso que de forma inédita el alza de este año será parcelada, lo que se traduce que en las autopistas urbanas de la región metropolitana el alza será similar en enero del 2022, mientras que las interurbanas en el resto de las regiones del país el alza será menor a la que se aplicó este año.
De este modo, la primera alza en registrarse será de 6,7% en el mes de enero, lo cual se equipara al alza del mismo mes de 2022, pero que a su vez es menor a lo que hubo en el resto de las carreteras del país. En tanto, la segunda alza será aplicada durante el mes de julio de 2023, siendo esta también de 6,7%. En la misma línea, el director general de concesiones, Juan Manuel Sánchez, explicó que los contratos con las concesiones, en los contratos con las concesiones se encuentra la fórmula para gestar las alzas en las tarifas y aseguró que como cartera de obras públicas velarán por el correcto cumplimiento de los servicios. Las tarifas de autopistas urbanas e interurbanas se reajustan todos los años, de acuerdo a una fórmula establecida en cada uno de los contratos. Allí se establecen las tarifas a cobrar en los pórticos y en las distintas plazas de peaje, así como su metodología de cálculo, la que considera fundamentalmente la variación del IPC. Es muy importante señalar que estos cobros se realizan para financiar la construcción, el mantenimiento y la operación de una infraestructura pública, y como ministerio velaremos por el correcto cumplimiento de los servicios que hemos contratado. Una alza parcelada entonces informada desde el Ministerio de Obras Públicas. Dos alzas de 6,7%, una en enero y otra en julio durante el año 2023. Rodrigo Cepeda Lagos, Aquí y Ahora. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y Ahora. Bueno, hay que hablar de lo que está ocurriendo con la política y las divergencias que se han generado en torno al acuerdo constitucional. Hay dudas respecto de algunos sectores de la política en torno a viabilizar este acuerdo. Está manifestando sus reparos desde el Partido Comunista, también desde Comunes. Rafael Martínez nos iba a contar eso, pero estamos llegando al cierre de las noticias. Y antes de irnos, no vamos a alcanzar a presentar esta nota, pero antes de irnos vamos a agradecerle a Rafael. Muéstreme, señor director, a Rafael Martínez, aquí presente. Rafael Martínez, muchas gracias por habernos acompañado todo este tiempo aquí y ahora. Se va de vacaciones y luego va a asumir otros desafíos en la vida laboral y profesional. Muchas gracias por habernos acompañado. La audiencia te escucha. Bueno, Oscar, muchas gracias a ti, en términos personales, por la oportunidad, por el aprendizaje, por la enseñanza. También un agradecimiento a todos quienes componen el equipo técnico humano de Inicia Radio. Quiero aprovechar la oportunidad también de agradecer el tiempo, la paciencia, el aprendizaje, la enseñanza y también, lo más importante, el valor humano de todos y cada uno de ustedes. Así que nada más que agradecer también a la audiencia, a los televidentes, por todo este año ya completo que hemos estado compartiendo, entregando lo mejor de nosotros en este desafío. Así que personalmente muchas gracias, y a ti también, Oscar, muchas gracias también nuevamente por este enorme desafío y esta oportunidad. Un abrazo, Rafael Martínez. Lozano. Nos despedimos. Gracias por estar con nosotros aquí y ahora a través de las 51 estaciones de Inicia Radio, Radio Corporación, el 670 de BTR, el 15.2 en Corporación Televisión, el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión y el 38.2 en Nuevos Comienzos Televisión en Magallanes, en Punta Arenas. Recuerde que estamos en nuestras múltiples plataformas en aquiyahora.cl. En cualquier momento, la noticia de último minuto. Nos reencontramos más tarde. Hasta pronto. Las noticias que de verdad importan. Aquí y Ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capital. Hace 20 años, un futbolista africano llamado Roger Milá celebró un gol bailando. Y la celebración de los goles cambió para siempre. A nosotros, en esto de celebrar, no hay quien nos gane. Sobre todo, cuando los goles los hacen los nuestros. Celebra y practica el deporte. Nuevos Comienzos Televisión es vida sana. ¿Te imaginas si existiera un barrio Inicia Radio? Hola, bienvenida a Inicia. ¿Qué desea? Ponme una canción lenta y un